Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Por su gracia Dios temerás, al servirás, al te llegarás y por su nombre jurarás. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos israelitas del Perú y el mundo. El día de hoy, sábado 24 de mayo, seguimos avanzando, hermanos, con la lección número 5. A Jehová tu Dios te allegarás. Este tema corresponde a la ley real, cuyos fundamentos son desarrollados, y estamos haciendo una introducción de los 10 mandamientos de la ley de Dios, de acuerdo a la cadena de eslabonamiento de la Escritura, para entender la interpretación de los fundamentos legales de cada mandamiento que Dios mandó al hombre para que cumpliésemos. Como nosotros, hermanos, hemos estudiado ya las lecciones anteriores, esta quinta lección todavía se está estudiando de lo que es Deuteronomio 10:20 y Deuteronomio 6:13. Y es el punto número 3. Miren, veamos. Deuteronomio 10:20 y Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás, primer punto. A Él servirás, segundo punto. A Él te llegarás, tercer punto. Y por su nombre jurarás, cuarto punto. Pero hoy vamos a tocar el tercer punto. Esto también incluye en Deuteronomio 6:13, que hoy vamos a dar a conocer este primer fundamento, en la cual trata de lo que es el punto a Él te allegarás, es decir, a Jehová tu Dios te allegarás. Ahora, vamos a hacer un poco de entendimiento acerca de la palabra allegarse. Allegarse tiene su sinónimo: acercarse, juntarse, congregarse, ¿no? Entonces, esas palabras significan allegarse. Ahora dice, cuando nos dice, a Jehová tu Dios te allegarás, es una ordenanza de acercarnos a Dios. Pero el acercarse a Dios, amados hermanos, tiene un tiempo donde Dios ha deseado que nosotros nos acerquemos, todos los escritos del libro de la vida, a partir de la restauración del pueblo de Dios, cuando el Elías postrero viene con el poder del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos aquel testimonio de aquel poder. No es una imaginación, no es una fantasía, sino es un testimonio que nosotros hemos pasado, una experiencia espiritual que tiene cada israelita. Entonces, hemos visto que Dios, al restaurar su pueblo, comienza a juntarnos, mayormente a los que son adoptados por el Espíritu Santo, que nos dio a los gentiles. La adopción. Somos adoptados por Dios espiritualmente. Entonces, al ser adoptados, nos allegamos a Él, nos acercamos a Él, porque eso ha sido su amor de Dios, de habitar en familia, de nosotros estar ahí celebrando en sus fiestas aquel advenimiento, aquella restauración, cuando el tiempo es llegado
que ya se dio, como hemos nosotros escuchado, el tiempo del jubileo, la declaración de la libertad mediante la ley real. Y eso estamos estudiando, hermanos. Entonces, Dios promete a todos sus hijos juntarnos, allegarnos. Por eso dice en el libro de Ezequiel 11:17, di por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, yo os recogeré de los pueblos y os allegaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Entonces, la promesa que hace Dios y que el profeta Ezequiel habla al pueblo de Dios, no solamente habló históricamente a su pueblo que estuvo desterrado en aquel tiempo, cuando llegó la cautividad de Babilonia, cuando Dios a través de sus profetas les decía acerca del peligro que se asoma por alejarse de Dios, es decir, por no servir a Dios, por ser ingratos a Dios. Entonces, pero Dios como Padre que ama a sus hijos, se duele y su misericordia perdura y nos llama. Pero no solamente esto era promesa para los israelitas por herencia carnal. Las profecías, de acuerdo a lo que Pablo cuando habla como discípulo que va a los gentiles, les hace ver que esta herencia es por adopción mediante el Espíritu Santo. Y por eso Él va en su obra misionera a los diferentes lugares que ya nosotros hemos leído en la Escritura. Entonces, la promesa se cumple. Por ello dice en el libro de Josué 23:8, mas a Jehová vuestro Dios os allegaréis como habéis hecho hasta hoy. En aquel tiempo, ¿no?, se congregó el pueblo de Israel, ¿no? Josué quedó a cargo y eso habían hecho, allegarse a Dios, ¿no? El libro de Deuteronomio también nos dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a Él serviréis y a Él os allegaréis, es decir, a Él te acercaréis. En el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago 4:8 dice, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros, es decir, hay que buscarlo. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. ¿Ve? Nos recomienda Santiago. Cuando él predicaba, hablaba a todas las gentes que debemos allegarnos a Dios. Hay un tiempo de allegarnos a Dios. Y ese Dios que nos congrega porque es su deseo de su corazón, nos pide que nos alleguemos con corazón limpio, que limpiemos nuestras manos y que no dudemos, ¿no?, sino purifiquemos nuestros corazones. Bien, amados hermanos, ahora nos preguntamos nosotros y decimos, pero ¿a dónde vamos a llegarnos a Dios? ¿A dónde debemos ir? Y nos plantearemos la pregunta, ¿iremos a cualquier iglesia del barrio o de tal ciudad o de tal denominación? Dios tiene un pueblo y es conocido su pueblo
por guardar los 10 mandamientos, y dentro de los 10 mandamientos ese pueblo se reserva el día de reposo, porque es parte de sus mandamientos. Y esa es la demostración de llegarse a Dios, santificar un día donde Dios ha dejado para sus hijos, para que estemos congregados, juntos, nos alleguemos. Pero no solamente nos vamos a llegar los días sábados, sino también las lunas nuevas, las fiestas solemnes, que eso también ya estamos explicando, hermanos. Ahora, vamos a escuchar este primer audio, amados hermanos. ¿Dónde nos querrá Dios para allegarnos a aquel lugar? Si nos allegamos a aquel lugar, ahí nos querrá. Pero aquel lugar, nosotros pensamos que es un lugar físico, o pensamos que es una denominación. Entonces pensamos en nuestra mente carnal, pero cuando nosotros hemos recibido el testimonio del Espíritu Santo, cuando hemos sido sellados, cuando hemos creído por primera vez, cuando nos hemos escuchado los mandamientos, los himnos, y nuestro corazón se abrió para acercarnos a Dios, entonces nos dice el Padre. Escuchemos este siguiente audio. Toda ella en la tierra, allí nos querré, allí nos quedará Dios a todos. Claramente, allí nos quedaré. Allí demandaré, entonces, ahora somos demandados todos y todo el mundo. ¿Demandados de qué? Claramente, que allí demandaré la ofrenda. De vuestras ofrendas, y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Bien, vamos a aclarar. Dice, toda ella en la tierra, o sea, de todo lugar de la tierra, ahí los querrá Dios a todos, dice el maestro. O sea, en un lugar de la tierra. Y ahí les demandaré. ¿Quién nos va a demandar? El maestro dice, ahora somos demandados y todo el mundo está demandado. ¿De qué? Dice, ahí demandaré de vuestras ofrendas. Entonces, cuando uno se allega a Dios, ¿cómo se debe de allegar? Con las ofrendas. Eso hemos enseñado en el punto ya, hermanos, de los diezmos, de las primicias, de las ofrendas voluntarias, ¿no? De las ofrendas de los votos, de las ofrendas de gracia. Eso hemos estado explicando ya en las lecciones anteriores. Entonces nos dice, ahí nos demanda de todo esto, de lo que está hablando, para cumplir. Bien, ahora vamos a ver el lugar, algún más señalar. Según Isaías 56, como dice, demandaré de las ofrendas, primicias, dice, muy bien. Somos demandados en el monte de Israel. Muy bien. Entonces dice, Isaías 56, yo les daré lugar en mi casa. Ese es el lugar. En mi casa. bien, entonces hermanos, vamos a entender. Dios demanda las ofrendas en su casa.
A esa casa tenemos que llegarnos. Esa es la casa de Israel. Nosotros hemos explicado que cuando nos allegamos a la casa de Israel, cuando nos congregamos todos, somos la casa de Israel. Pero alguien es cabeza. En esa cabeza, aquel guía espiritual, ahí mora el Espíritu Santo. Por eso dice, os allegaréis a la casa. Ese es el lugar que debemos de ir. Entonces, en el tiempo de que estaba físicamente nuestro guía espiritual y maestro, diciendo, ¿no? Hay que celebrar las fiestas, ¿no? Las solemnidades. Entonces nos enseñó a llegarnos a Dios. Nos enseñó a llegarnos en los sábados, en las lunas nuevas, en las fiestas solemnes. Entonces, nosotros tenemos que saber no solamente la lectura profética como requiere en su dimensión. Se puede interpretar literalmente, históricamente, pero en estos tiempos tenemos que entender que dentro de ello encierra una profecía. Aquella profecía nos dice que ese lugar, esa casa, es un hombre, es decir, es un varón. Pero escuchemos, hermanos, no de acuerdo a mi interpretación, sino de acuerdo a quien desató los 7 sellos, con la cual estaba la escritura sellada. Ahora sí la casa es un hombre. Ahora sí Andrés también. ¿Por qué si se casa es un hombre? Eso no es tanto pareja, dice el Cristo. Es mucho que quieren entender. Porque si se casa es un hombre. Bien, hermanos, entonces, entendiendo esto, y esto, hermanos, es para los que somos israelitas, los que hemos tenido esa experiencia espiritual, que casa se entiende no solamente un lugar donde nos allegamos, sino casa es donde mora el Espíritu Santo. A ese lugar donde está, tenemos que ir. Es decir, donde está aquel varón, donde está aquel lugar donde Dios ha escogido, ahí tenemos que reunirnos como hijos del estéril. Esa es una profecía. La estéril ha tenido hijos y ahora somos una familia y ahí tenemos que allegarnos. ¿Ve? Ese tema también ya hemos dado, el tema del estéril, y eso está encerrado en la profecía de las alabanzas. Eso en algún momento vamos a darlo a conocer. Entonces, como nosotros hemos visto, amados hermanos, ya, y vamos a repetir este audio acerca de lo que debemos allegarnos en este tercer punto de las ordenanzas del primer texto y segundo texto del primer fundamento: a Jehová tu Dios temerás. Escuchemos, hermanos. Deuteronomio capítulo 10, verso 20. A Jehová tu Dios temerás, a él servirás, a él te allegarás y por su nombre jurarás. ¿Está cumpliendo? Está 20. Que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz, que te llegues a él,
porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te salía de edad. Y enseñó la teología y los trae hasta ahora. ¿Qué deben hacer? Bien, aquí en este punto vamos a esclarecer. Ya sabemos la ordenanza de Deuteronomio 10:20 y 6:13. El tercer punto. En Deuteronomio 30:20 nos dice: que ames a tu Dios, que oigas su voz y te allegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. He enseñado esta doctrina y no saben hasta ahora, dice el maestro. Y eso, hermanos, ha sido el año 99. De 58 al 99 son 41 años. Cuando el maestro dice no saben hasta ahora, y luego los que no se enteraron hasta el año 99, llegó el 2000, cuando ya no estaba físicamente con nosotros, empezó la doctrina, la falsa doctrina, empezó la apostasía. Entonces, al empezar, desvirtuaron la doctrina y no se siguió enseñando esto. Esto fue encargado para que los sacerdotes, los levitas, los ancianos, los pastores, los misioneros, tengamos la tarea, como en el tiempo de los discípulos, de hablar fielmente la doctrina. Pero ¿qué se hizo? Se tergiversó con fábulas, con cuentos. ¿Y cómo hacían para hacer de sus mentiras una falsa doctrina? Decían: yo he estado con el maestro, yo he sido su guachimán, yo he sido su secretario. Y así llegaban a las iglesias y los hermanos, con ese temor que tienen a Dios y ese respeto que tienen al maestro, se dejaron seducir por las fábulas. Pero es tiempo, amados hermanos, de salirnos de una enseñanza tergiversada. Por eso nosotros damos aquí con audios. ¿Ve? Entonces, al decir no saben nada, y el maestro dice cómo debemos hacer, cómo debemos allegarnos, vamos a seguir estudiando. Y aquí en este caso nos dice, debemos allegarnos a Dios. Y allegándonos, ¿qué debemos hacer? 18, dice así: 3 veces cada un año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la solemnidad de los santos y en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de las cabañas, y no parecerá vacío delante de Jehová. 17, cada uno con el don de su mano, conforme a la bendición de Jehová tu Dios que te hubiere dado. Bien, entonces, hermanos, ¿cómo debemos allegarnos? Solamente debemos allegarnos, escuchar, sentarnos, cantar. Es bueno, ¿ya? Pero debemos allegarnos con el don de nuestras manos, con ese don que nos ha enseñado a través de los diezmos y las ofrendas, que son para que administren los sacerdotes. En estos tiempos han tergiversado la doctrina muchas sectas religiosas. ¿Y qué es lo que hacen? Roban a los feligreses. Se compran casas lujosas, aviones, incluso hacen su propio aeropuerto. Pero ya eso no vamos a hablar, hermanos. Pero sí hacemos la diferencia. Lo que es para Dios
es para Dios. Y Dios demanda esas ofrendas para Dios. Para Dios. Y hemos hablado también el simbolismo de la ofrenda. Hemos hablado por qué en su inmensa sabiduría Dios ordenó al pueblo de Israel que ofrenden, que hagan las ofrendas. Y una de las pautas que se ha dado a conocer es que tiene el efecto, hermanos, de que la ofrenda al consumirse, en convertirse en ceniza, simboliza la purificación y ese efecto que el hombre voluntariamente lleva y se allega con sus ofrendas, porque Dios demanda esas ofrendas, purifica el corazón y empieza el temor de Dios. Cuán importante es entender estas cosas espirituales que no hubiéramos entendido si no hubiéramos tenido a alguien quien viene con la instrucción divina, no conforme a la ciencia de la teología de este mundo, sino de acuerdo a la instrucción del Espíritu Santo, que habló por boca del profeta y luego restauró el pueblo de Dios y nos sigue enseñando a través de su voz, a través de sus palabras, y aquí estamos haciendo una réplica de sus enseñanzas, porque las enseñanzas no son mías, hermanos, las enseñanzas es de nuestro Padre, y así como Él habló, eso tenemos que hablar. No podemos tergiversar ni a diestra ni a siniestra. Bien, hermanos, un abrazo para todos vosotros y agradezco a todos mis hermanos por la paciencia que han tenido en esta semana. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a él servirás, a él te allegarás y por su nombre jurarás.